Estoy tratando de pensar porque hay tantas situaciones y tantas anécdotas, pero voy a empezar con mi compañero Horacio Talarico. Voy a ir mencionando a 2 o 3 actores que precisamente el 21 de mayo de 1982 estuvieron al lado mío. José Arca, y cuando los voy nombrando, por favor, se paran y vienen a ponerse al lado mío, porque no es cuestión de que siempre hable yo solo. Y Nicolás Casanseu. Nicolás, te esperamos. Horacio Talarico, ahí viene. Horacio. Recordarán ustedes que la hazaña de Owen la hizo en solitario porque el avión que tenía que pilotear Horacio tenía un desperfecto mecánico. Y hoy contó Owen que quiso acompañarlo, ¿no? Como compañero. Horacio. Al atardecer, cuando habíamos regresado de reparar un avión que se había despistado porque venía un grupo de los pilotos que estaban ahí con nosotros de una misión y los perseguían los Harrier, yo me quedé con 3 mecánicos y un piloto reparándolo. Cuando llegamos, nos avisan que el teniente Esteban de Ejército, que era del regimiento del teniente coronel Seineldín, había avisado que había visto ingresar buques en la bahía del establecimiento San Carlos y nos dan la orden de ir de inmediato a verificar si eso era real o si era un simulacro. Los 3 que están acá las 3 personas, los 3 amigos que están acá, en distintas etapas de esa circunstancia, estuvimos compartiendo Malvinas, el 21 de mayo. Me interesaría que desde los puntos de vista de cada uno de ustedes, porque la historia mía ya la conocen, ustedes conozcan qué veían ellos, qué vivenciaron ellos, que me parece que es interesante y es valioso. El primero que va a hablar es Horacio. Lindo petardo, respecto del día de 21 de mayo, hubo una situación que estaba generada como para que la operación de patrullaje, digamos así, en la zona donde se suponía, de acuerdo a lo que dice Owen, la aparición de la flota, era determinar si efectivamente era así. Entonces se decidió la partida de las 2 aeronaves, pero lamentablemente no se pudo concretar porque en el caso mío, de la nave mía, tenía una falla que no se podía reparar porque no había en ese momento ni tiempo ni forma. Entonces Owen dijo, voy a salir. Yo quise acompañarlo realmente, como él lo dice, y no le pareció razonable, y era en realidad así. No era razonable tener a alguien atrás para desperdiciar la posibilidad de que si hubiera una falla o hubiera un derribo del avión, se perdiera un piloto que podía ser aprovechado después. Eso a mí en lo personal me significó una actitud por parte de Owen realmente honorable, porque bien podría haber sido un apoyo a la detección en forma individual. De hecho, también tuvo esa actitud de partir solo, que no es lo que reglamentariamente, por decirlo de alguna manera, se considera la operación de aeronaves de ataque. Lo estándar, lo doctrinario es que sea en sección, es decir, 2 aeronaves como mínimo. Así que esa actitud a mí me pareció realmente destacable. Y el regreso
al regreso de Owen, él vino, como yo lo comenté hoy en una charla que tuvimos por la mañana, él regresó en un estado de euforia, me imagino lo que habrá sido, porque creo que le vino esquivando, por usar un término un poco, digámosle, gauchesco, le esquivó a la parca de una manera sorprendente. Realmente fue muy difícil pensar que en esa condición se podía volver. Y al llegar, con esa actitud de él que es tan característica, que la hemos conocido desde que éramos cadetes navales, quiso salir nuevamente, de una manera, acéptenme, ya que esto es tan coloquial, de una manera desaforada, digamos así, ¿no? Que realmente fue frenada, porque era medio una locura salir. Pero bueno, sí, el avión ya había sido reparado, el avión que me había tocado a mí, y en ese momento hubo una directiva de volver a salir. Lo que pasa es que Owen, cuando va y explica en la central de operaciones que la situación táctica y estratégica evidentemente no era de ninguna manera razonable, después que creo que reaccionó, se sacó la euforia característica, pensó racionalmente, digamos, y se dio cuenta que era una verdadera locura, porque era ir a meterse a la boca del lobo, porque ya, se imaginan, los ingleses, con todo ese despliegue naval, de helicópteros que tenían sobrevolando, la tropa desplegada y los aviones Harrier que estaban en órbita, realmente iba a ser, para el tipo de aeronave que es el Maki, iba a ser una misión, no quiero exagerar, pero digamos suicida, como los pinacos. Podría ser. Entonces ahí Owen dijo, no, que realmente no es racional cuando volvió de la central de operaciones. Recibió la orden, tienen que salir las dos aeronaves. Yo dije, bueno, cumplamos. Era el momento, no estaba preciso, no era conveniente porque ya el sol estaba empezando a caer ahí en Malvinas a esa altura del año. El crepúsculo era muy pronto, temprano, y él dijo, no, no es conveniente, porque en este momento ya la situación no lo amerita. Nuevamente recibió la directiva, y yo digo, si yo o con el joven que me acompañaba, que era el teniente de corbeta Medici, decíamos, no salimos. Claro, el tema es pensar en que uno dice, me siento un cobarde si dijera que no. Entonces, bueno, salgamos. Y Owen ahí sí entró en razón y dijo, no, ustedes no van a salir. El jefe o el capitán que estaba a cargo de la tarea, quien dio la orden en realidad, miró a Owen y Owen con su natural temple y cara, con todo respeto, cara de piedra, dice, no señor, no van a salir porque, bueno, hicimos todo comentario rápido, táctica y estratégicamente. Quiero aclarar algunas cuestiones. Le estaban dando a ellos la orden de salir con uno de los aviones que no tenía la posibilidad de llevar el armamento, ya de por sí, el avión solamente podía llevar cañones y cohetes. El avión en el que yo había volado ya no se le podía cargar más cañones, es decir, que solamente podía salir con cohetes, lo que lo ponía en una desventaja muy importante contra cualquier actor con el que se encontrara en esas circunstancias. Porque ya parte de los buques ingleses habían cumplido la misión de descargar la logística y se estaban retirando con el apoyo de los aviones Harrier y estaban mar adentro.
En consecuencia, un avión de estas características no tenía absolutamente ningún tipo de defensa, porque no tenía radares, porque no tenía sistemas de detección electrónica de ninguna naturaleza. Cuando digo que estaba oscureciendo, significa que al margen de salir ellos a mar abierto, con todo el riesgo que esto implicaba, ni siquiera aseguraba el retorno a la base, ni siquiera aseguraba el retorno a la pista de Punta Indio en condiciones visuales, lo que implicaba una muerte segura. Y por supuesto me opuse a mis superiores. Eso es lo que quiere contar Horacio. Bueno, yo no quiero aburrirlos, pero quiero sí terminar esta pequeña historia, porque, como bien dice Owen, sin hacer ningún tipo de crítica, que no es el estilo nuestro, simplemente comentarlo, el superior que da la orden, Owen, yo estaba con el joven teniente que me iba a acompañar en el otro avión, le dice: no señor, no es conveniente la misión. Entonces dice: bueno, pero tienen que salir igual. Y yo lo miro y le digo: Owen, vamos a salir, porque lo último que yo quisiera es pensar que es un acto de cobardía. Bueno, iremos a donde tengamos que ir. Y Owen dijo, mirándome fijamente, con esa actitud serena, terriblemente déspota, dice: no van a salir. Y estaba el capitán, mucho más antiguo que nosotros, al costado, y mucho no estaba entendiendo, porque ese no es el código que se usa en una directiva militar. Le digo: Owen, bueno, tenemos que salir, acá no voy a decir el nombre, el capitán X nos está ordenando, y Owen parado así, impertérrito: no van a salir. Le digo: pero escúchame, bueno, hagamos una cosa, señor, le digo al capitán, vamos a salir ahora porque ya un momento más tarde vamos a volver nocturno y ya no se justifica de ninguna manera. Horacio, no me estás entendiendo. No van a salir. Claro, somos compañeros de promoción, pero él jerárquicamente el más antiguo. Entonces yo no tenía otra posibilidad, porque por ahí terminaba insubordinándome y terminaba sancionado y preso. Entonces digo: ¿qué hago? No te preocupes, no vas a salir. Bueno, y el capitán se quedó ahí porque dijo: me pega un tiro. Bueno, así quedó. Entonces no salimos, y realmente hubiera sido, creo que yo, una pérdida innecesaria de 2 aeronaves. Porque ustedes se pueden imaginar, después de este evento donde él armó el desorden que armó en la bahía, y con la preparación profesional de la Armada inglesa, íbamos a llegar, no sé si podríamos llegar a posterior al despegue, ya estábamos derribados. Así que con ese criterio, y como supimos después que esa misión realmente hubiera sido un fracaso, él, charlando conmigo, digo: bueno, Owen, nos salvaste la vida. Y así le quedó, y con esto les termino para no aburrir más, en mi léxico para mí dejó de ser Pora, que es su indicativo de combate, como el mío es Ruchi, como el de él Cacha, le quedó El Salvador. Así que, querido amigo, excelente persona, maravilloso ser humano, te agradezco tanto. Me ha salvado la vida. Pero entre ese momento que yo regreso de la misión y que se comienzan a preparar los aviones, que a mí me dicen que ahora van a enviar aviones de mayor capacidad de fuego, yo despego, y a mí me interesaría que cuentes qué pasó por tu cabeza,
¿Qué pensaron desde el momento que yo salí hasta que me viste aterrizar? Porque después viene otra historia. Lo voy a hacer fácil. Dijimos, Medici, pensemos y empecemos a rezar por el futuro de nuestro querido amigo, camarada Owen Keripa. La verdad, no se sabía potencialmente la capacidad que había podido incorporar en la famosa bahía el enemigo. Sabíamos lo que había comentado el teniente Esteban. Entonces dijimos, bueno, Owen hará una recorrida por la zona, tipo paisaje turístico, volverá y contará, bueno, tenemos algunos buques por ahí. Cuando volvió, realmente imagino lo que habrá vivido por la cantidad de unidades navales y de tropa que estaba desplegada, por su estado de excitación. Es decir, insisto, lo que vimos en ese momento, en la desesperación como por volver a salir inmediatamente, realmente se dio cuenta de la locura que estaba desplegada ahí. Y una vez que ahí tuviste que ir a la central de operaciones. Evidentemente volvió ya con otra idea, porque cuando desplegó eso dijeron, no, esto es imprescindible, la venida de aeronaves del continente que tuvieran capacidad potencial realmente superior, como eran los A4 Skyhawk, como eran los M5, los Dagger, los Mara, que tenía fuerza aérea, Mirage, y A4, y los superestandar navales. Entonces, eso fue el gran despliegue, producto de lo que él pudo observar, y sobre todo, la capacidad de poder señalar la ubicación de la flota, de cada unidad de superficie en un gráfico. Eso fue de un terrible aporte para las operaciones que después, como bien dice Owen, se desarrollaron desde el continente, en realidad fue Río Grande y Gallegos, ¿no? Fuerza Aérea, Gallegos, Armada, Aviación Naval, Río Grande. Bien, cuando llego al comando y me dicen, por la magnitud de esta operación, ustedes no van a salir, vamos a enviar aviones de mayor capacidad de fuego. Y ahí es donde entra a jugar José Arca. Y después, a lo último, le voy a dar el micrófono a Nicolás, porque como periodista estaba recorriendo toda la zona y tenía una visión muchísimo más amplia que nosotros, que era puntual lo que estábamos haciendo. José, con la información que yo paso, le dan la directiva para que con un grupo de 3 aeronaves vaya hacia ese lugar. Hola. Bueno, voy a comenzar un poquito antes, cortito. Las dos personas que están acá tenemos 55 años de amistad. Comenzamos siendo amigos en el año 69, más o menos calculen la edad que tenemos. Llevamos 55 años de amigos. Hicimos la misma carrera juntos, elegimos la misma especialidad, aviación, nos especializamos los tres en caza y ataque. Llevamos toda una vida familiar de 50 años, todos, los tres. O sea que nos conocemos mucho, sentimos iguales, nos queremos y nos apreciamos con la palabra en mayúscula que se llama amistad, amigos. O sea que a veces también podemos carecer de objetividad, que es lo que trato de evitar. Sí, con la información de él, salimos del continente para atacar los objetivos navales que él había detectado. Y ya teníamos el lugar preciso que hasta ese momento no sabíamos. El objetivo nuestro era atacar una fragata que estaba en el estrecho de San Carlos, no comprometernos, porque la autonomía de vuelta nos daba un remanente de 6 minutos,
y cualquier cálculo mal hecho, no se olviden que volábamos nosotros un avión de la década del 50, con muy poco instrumental, casi nada, cualquier error implicaba que nos caíamos al mar. El primer objetivo era ese buque, que se resultó ser la fragata Arden. El segundo objetivo eran los 15 buques que estaban desembarcando. Encontramos el primer objetivo, la fragata Arden. Atacamos. Lanzamos 4 bombas a cada avión. Pegamos por lo menos 2 bombas. Quedó herido de muerte el buque. Terminó hundiéndose. Creímos que habíamos cumplido la misión. A la salida nos encontramos con 2 aviones Sea Harrier que nos sorprendieron. Derribó al teniente Márquez y falleció. Explotó el avión al lado mío. Me cuesta hablar de eso, por lo tanto no voy a hablar. Lo derribó al líder de mi misión, al capitán Filippi, con un misil Sidewinder, o sea, apoyado por Estados Unidos porque era un misil americano. Y me quedé combatiendo con Clay Morel un combate de avión a avión. Puedo hablar con esa autoridad porque mantuve correspondencia con el piloto que combatió conmigo, como también hablamos en forma personal con Alan West, el comandante del buque que hundimos, y pudimos sacar muchas vivencias. Creí que después de combatir con el avión, donde había una desigualdad, donde yo no tenía munición y él tenía toda, yo solamente lo enfrentaba al avión de él sin nada, tratando de chocar el avión porque no tenía otra posibilidad. No tenía otra salida porque le daba la espalda y me derribaba. Pero finalmente otra vez la providencia estuvo conmigo porque abandonó el combate, de la cual le pregunto por qué y me dice, me quedé sin munición y se me acabó el combustible para volver al portaaviones. Creí que ahí había terminado. No. Como no podía volver al continente, tuve que ir a encontrar Puerto Argentino, donde estaban ellos, en la cabecera de pista. No podía aterrizar porque mi avión estaba totalmente destrozado y sin un tren de aterrizaje, y este avión es eyección mandatoria. Tuve que eyectar, caí al agua, tuve 35 minutos con una temperatura de 5 grados, congelamiento de manos, pies y cabeza. Me tuve que colgar de un helicóptero después de 30 minutos con los brazos congelados, que me sacó a tierra. Sobreviví con serios problemas de columna, pero que salvé la vida. Un momento, quiero que sepan, de mucho estrés. Llegué al punto máximo de estrés y quiero que no malinterpreten lo que voy a decir en este momento. Cuando estaba en el agua y no podía subir, me daba igual vivir que morir. Y cuando estuve en ese punto de estrés máximo, me puse a pensar un segundo y dije, si me pongo nervioso, me muero en 5 minutos, y si me tranquilizo, me muero en 10. Y opté por morirme en 10. Y en ese momento tuve la última fuerza para colgarme con los brazos del helicóptero y salir a tierra. Todo esto, ellos dos estaban observando desde tierra, que fueron los que pueden atestiguar lo que yo estoy diciendo. Independientemente que no me dejaron llegar a la costa porque la costa estaba minada. Así que, como ven, no fue nada fácil, pero siempre apoyado y respaldado por la amistad que teníamos, como la dije de un comienzo. Y como hoy, y como siempre, demostré a Owen esa fidelidad, y por eso le acompañé en este hito histórico que va a producir a partir de hoy la bisagra en la historia argentina por estar este avión en Sunchales. Muchas gracias. Me estoy acordando de otros actores. Gracias, José. Gracias. Merecido el aplauso. ¡Viva! En ese momento que José dice, y no me dejaron nadar hasta la costa porque estaba minada, había otro actor que me gustaría que se acerque. Reyes, por favor. Contar la participación que tuvimos con Reyes en el rescate de Arca.
Yo voy a contar, para completar esta situación, desde un punto de vista más humanitario que el de combate. Yo humanitario, aunque no lo parezca. Resulta ser que cuando José es levantado en el helicóptero, nadie sabía, habían 3 aviones A4, el que eyectó, nadie sabía quién era, obviamente, estábamos con Owen en tierra, viendo ese espectáculo, sobre todo que lo más, a ver, acéptenme este término, pintoresco era José cayendo con el paracaídas eyectado y el avión de una manera extraña haciendo un circuito, cayendo obviamente hasta que se estrelló y parecía como que lo estuviera persiguiendo. Digo, lo único que falta que el avión lo pinche en el aire y lo mate en el aire, una cosa insólita, ¿no? Algunos dicen, las malas lenguas, que el avión volaba mejor sin piloto que con piloto. Bueno, yo, en honor a la verdad y sin ser agresivo, digo, era así, porque así lo veíamos nosotros en tierra con Owen. Bueno, pero lo importante es, cae el avión y entonces nosotros teníamos un jeep con una radio que recibíamos las comunicaciones de la torre de control. Entonces el helicóptero se va desplazando con el piloto a bordo, rescatado, obviamente lo irían a llevar al hospital, ¿no? ¿Y quién es? ¿Quién es? Entonces sale la radio y le transmite la torre al comando, que nosotros teníamos repetición ahí en el vehículo, y dicen, esto es un código internacional, no se lo voy a explicar mucho porque si no perderá mucho tiempo, usando términos numéricos y palabras en el idioma internacional, se transmitía 5/5 significa condiciones óptimas, y en el idioma internacional, con el vocabulario internacional, que cada letra es una palabra para que se entienda perfectamente. Por ejemplo, la A es alfa, la B es bravo, la C es Charlie, y así sucesivamente. Entonces, escuchamos con Owen, el comunicador de la torre transmitiendo al comando, dice, avión derribado, piloto rescatado, condiciones 5/5, quiere decir que físicamente está óptimo, Alfa Romeo Charlie Alfa. Entonces le digo a Owen, Alfa Romeo Charlie. En ese momento de estrés, imagínense ustedes, Owen, Alfa Romeo Charlie Alfa. Arca, le digo, Owen, José, está. Bueno, ahí salimos como trompada de locos, si me permiten, en la camioneta, nos fuimos a buscar al hospital o a la clínica donde estaba internado, ahí, donde había llegado. Llegamos después y claro, se pueden imaginar el estrés que tenía en ese momento. Porque, a ver, eyectado, a punto de morir, colgado de un helicóptero con un suboficial tirado al costado, agarrándole la cabeza para que no se caiga, el otro hombre corriendo la suerte, hasta que el helicóptero pudo llegar a tierra, bajarse y acomodaron. Entonces estaba en un estrés tremendo. Y esto que cuento ahora, se lo quiero contar claro, para que se entienda bien la situación tremenda de estrés que tenía José. Nosotros llegamos con Owen al hospital, pedimos ir a verlo, estaba estresado, profundamente estresado. Yo lo vi y reconozco que me vio, se emocionó, después viene Owen atrás y se puso a llorar. Y yo también, es que no les voy a mentir, por Dios, yo también. ¿Se imaginan el estrés tremendo? Y entonces lo veo, le digo, Cacha, levanta el ánimo, querido, ¿te salvaste? Me dice, sí, así llorisqueando, no quiero hacer drama, quiero ser tratar real. Me dice, escuchame, perdí todo. ¿Cómo que perdiste todo? Sí, perdí el casco, perdí el chaleco, digo, puedo ser bien argentino. Me nació del alma, aquí le tengo que ayudar a este tipo. Estaban ahí.
las damas les pido encarecidamente me disculpen, pero quiero ser concreto. Entonces digo, lo tengo que hacer reaccionar. Le digo, escúchame, pedazo de bueno, no lo digo para... Pedazo de pelotudo, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta lo que viviste? ¿Qué sé yo? Sí, pero perdí todo. Le digo, escúchame, y esto me salió del alma, no sé cómo me salió. Le digo, escucha, tenemos la dicha de estar con María Rosa, queridísima amiga, mujer de él. Le digo, escúchame, pedazo de... Andá, le decís a María Rosa que pida un crédito y te compre el chaleco y dejate de joder. Le digo, por favor. Bueno, fue realmente, no me voy a olvidar nunca. Así que... y no te lo merecías. Toda esta rueda de amigos a distintos actores. Ahora le voy a pedir a Nicolás que cuente desde su punto de vista qué vivió ese día y en esas circunstancias. Y después vamos a pasar con Reyes a una cuestión más operativa, digamos. Bueno, yo estaba en Puerto Argentino tratando de hacer notas, tenía adosado un muy molesto capitán de ejército que ejercía de censor y me hacía la vida imposible. Esto no se puede, allá no podés ir. Cuando yo me retobaba me amenazaba con hacerme corte marcial. Y yo no podía quedar en Puerto Argentino, que no pasaba nada, yo necesitaba acción, estábamos en una guerra. ¿Y qué encontré? Había que ir a la base aérea. En la base aérea sobraba acción. Había 3 y 4 bombardeos por día. Entonces, día por medio, o a veces con más frecuencia, nos íbamos a la base aérea, donde el censor de ejército no me seguía porque era jurisdicción de Fuerza Aérea y Aviación Naval. Y la gente de Aviación Naval y Fuerza Aérea es mucho más razonable con nosotros. Entonces andábamos por ahí siempre deambulando, haciendo notas, esperando el bombardeo. Y eso me permitió estar ahí el día 21 de mayo cuando Owen ataca a la fragata Argonaut y vuelve. Acá muy elegantemente, Talarico, que no le gustan las malas palabras, a nadie le gustan, pero para la verdad histórica a veces hacen falta, dijo que Owen estaba desaforado. Yo les voy a traducir. Owen gritaba, hice mierda una fragata, preparen armamento que vuelvo a salir. Desaforado. Y lo que dice Talarico Horacio, de que era irracional el deseo de Owen de salir. Para mí es la santa irracionalidad del coraje, como es la santa irracionalidad del coraje de Arca, que al no tener armamento le tiraba su propio avión al avión enemigo. ¡Viva la santa irracionalidad del coraje! Pero ahora me voy a desviar un poquitito del 21 de mayo, si me permitís. Porque Owen cuidaba a sus camaradas y a mí también me cuidó como un camarada cuando estuve en la mala. Yo me había ido porque no tenía trabajo en mi país a trabajar en Estados Unidos, pero siempre que podía venía. Un 2 de abril yo no podía ir a Buenos Aires y me despierta Antonio Laje de la radio y me dice, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues no me daba bola a nadie. La ministra de Derechos Humanos de Capital Federal, Gabriela Cerruti, alias, según Jorge Lanata, Bombacha Veloz, ustedes imaginen lo que quieran, ha declarado que vos engañaste al pueblo argentino y que ella te ha quitado la condición de veterano. La condición de veterano a mí me la otorgó el Congreso Nacional, yo nunca la pedí. El Congreso Nacional en el año 86 equiparó a los soldados conscriptos con los civiles que tuvimos allí y yo ligué ser combatiente. Nunca pedí eso, pero ella me quitó esa condición. Por supuesto, me subí a un avión, me fui a Buenos Aires, un amigo mío, abogado, fue a verla, a esta señora, y la señora dijo, es una decisión política, hagan juicio si quieren. Ah, bueno, parece que alguien le dijo, estaban en campaña electoral, que hacía bien si me atacaba a mí, vaya a saber por qué. Bueno, y Owen
apareció en ayuda del camarada, le mandó una carta zumbante al diario La Nación, donde habló de mí de una manera muy halagadora, que en ese momento donde todo el mundo me estaba pegando, para mí fue una vez más como caballería que llega al rescate. Así que muchas gracias, Owen. Muchísimas gracias. Y lo último que quiero decir es que hoy se lo dije esta mañana a Owen, viendo la enorme convocatoria del día de hoy, que esto no puede terminar acá. Esto hay que capitalizarlo, el evento de hoy. Hay que eternizarlo. Esto hay que replicarlo todos los años, con algunas modificaciones, porque hoy fue la presentación del avión, pero hay que aprovechar este envión y capitalizarlo. ¿Por qué? Porque en esta zona del país no hay estos eventos multitudinarios que hay. Uno en Buenos Aires, San Andrés de Giles, y otro en Tierra de Fuego. Pero en esta zona no. Hay muchísima gente, lo ha mostrado hoy la convocatoria, que está ansiosa de estas fiestas patrióticas. Así que te pido, Owen, y ustedes también, que apoyen esto y que todos los años tengamos una fiesta patriótica y malvinera como la del día de hoy. Estábamos en la cabecera y nos dan la orden de que verificáramos el estado en que llegaba un avión que había atacado los buques ingleses y que había sido afectado por el tiro de un avión inglés. Y se le ordena a José que pase en vuelo bajo sobre nuestra posición. Y estábamos con Reyes observando, y cuando pasa por arriba nuestro, vemos el cielo a través de una de sus alas. Le faltaba el tren de aterrizaje. Para esto ya habíamos ido hasta la pista a preparar los cables de frenado, unos cables de las cadenas de frenado. Unas cadenas muy pesadas que poníamos en la pista para que ese avión que necesitaba un largo de pista, que no lo tenía ahí, antes de irse de pista, enganchaba esas cadenas tan pesadas y lo frenara. Pusimos las cadenas, cuando pasa José, vemos que no podía aterrizar, avisamos al comando, le ordenan, avisamos al radar, nosotros nos estábamos comunicando con radar, avisamos a radar avisa al comando y se le comunica a José que tenía que eyectarse. José comienza un giro sobre nuestra posición y nosotros rezando, porque sabíamos que los cartuchos del asiento eyector estaban vencidos. Entonces estábamos rezando para que ese cartucho funcionara. Se produce la eyección, va cayendo José con su paracaídas, se abre el paracaídas, todo perfecto, y el avión continúa en un giro, es decir, venía el paracaídas y pasaba el avión, parecía que lo iban a saltar. El helicóptero de rescate que se había estacionado próximo a la costa no podía despegar por el riesgo que implicaba ese avión girando. Con Reyes estábamos en nuestra camioneta mirando. El avión sigue en un giro y al paracaídas de arca el viento lo va llevando hacia el mar. El helicóptero estacionado hasta que el avión en esa espiral descendente aterriza perfectamente en la playa con una suavidad que seguramente no sé si vos lo pudieses haber logrado. Se enoja porque lo critico. El avión corre por esa costa, levanta la cola y empieza a incendiarse. Pero antes de esto,
cuando ya el paracaídas se había separado del avión, con Reyes empezamos a ir con esta camioneta turba de por medio hacia la costa, hacia el lugar donde había caído José. Hasta que en un momento, como la rueda del avión que se nos enterró los otros días cuando lo estábamos llevando, nuestra camionetita, pobre, era una Col que habíamos recuperado, queda enterrada en la turba. Ya para esto lo observamos a José y no sabíamos si estaba desmayado o estaba consciente. ¿Por qué? Porque es tan violenta la eyección que podía haberle provocado un desmayo. Así que, después de rezar para que funcionaran los asientos eyectores, estábamos rezando para que José estuviera consciente. Cuando llega a una determinada altura, bastante más que la altura que corresponde, provocar el desprendimiento, es decir, a nosotros nos adiestraban que a 10 metros del piso teníamos que provocar el desprendimiento del paracaídas para que no cayéramos con la tela al mar porque nos podía ahogar. Una cantidad de metros, tardo mucho en contar, Norma, ¿sí? Lo estoy haciendo muy pesado. Bueno, No, bien. El hecho es que José se desprende bastante más alto, pero a nosotros nos da la tranquilidad, decimos, está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, está despierto. Cuando él cae al agua y el avión sigue andando, para esto ya nosotros, corriendo en la turba hacia la costa, ordenan a la artillería propia derribar ese avión para que pueda salir el helicóptero. Y se empiezan a sentir los impactos, y nosotros corriendo, con la artillería tirando. De repente salen de una trinchera soldados que nos abrazan desesperados y me dicen: señor, diga por favor a la artillería que no tire más, es un avión nuestro, porque hacía pocos días habían derribado al avión de García Cuerva y estaban todos con el temor de derribar nuestros propios aviones. Le explico a ese soldado, le digo: no, fíjate, ese avión no tiene piloto, y el piloto es aquel señor que está boyando allá en el mar. Después que cae el avión, sale el helicóptero, se posiciona arriba de Arca y le tira una soga el cabo San Miguel. Schwensen era el piloto, un oficial de ejército y el cabo de ejército. Le tira una soga. José venía volando con su casco, con su overol, con su traje antidisposición, con su traje anti-G, con su campera de vuelo y con sus botas de vuelo, mojado a 5 grados. Siempre fue medio gordito, unos 90 kilos. Se imaginan que en ese momento debe haber pesado 120 kilos y estaba herido en su brazo derecho. José se agarra, el helicóptero lo levanta, el helicóptero avanza unos metros, no sé cuántos metros. 4 o 5 metros tranquilamente. 5 metros sobre el nivel del mar y habrá avanzado 50 metros. Y ahí José cae al mar. Y ahí vuelve a caer. Ya. Donde en ese momento las historias nos cuentan de Miguel, más que todo, cómo tratan nuevamente de rescatarlo. Es para nuestro amigo el conocido acá. ¿Cómo lo rescatan agarrándolo de los cabellos? Pero en ese momento el helicóptero vuelve a la costa y se vuelve a posar a unos 10 metros de donde estábamos nosotros.
Y José, que siempre fue un excelente deportista a nivel internacional, compitió en competencias a nivel internacional. Es que te estoy halagando ahora. Y no dice nada. Cuando le digo la verdad, se empieza a sacar todo, como Superman, y empieza a nadar hacia la costa. Entonces yo voy corriendo y le digo a San Miguel y a Suense, por favor, hagan algo, porque la costa está minada. Se salvó de los cables, se salvó de la elección, y lo último que faltaría es que mueran nuestras propias minas. Entonces, Suense, capitán piloto del ejército, había un oleaje bastante importante, había viento, ese viento que lo lleva a Arca hacia la costa, vuelve hacia donde estaba José en una maniobra que solamente un súper profesional y un tipo que está jugado por salvarle la vida a un camarada, mete el patín de su helicóptero en el mar. José se abraza con pies y brazos y San Miguel lo agarra de los pelos y así lo traen hacia la costa. Cosa que, aunque parezca increíble, José siempre le reclama también a San Miguel lo mismo que las botas y los cascos y las cosas que había perdido. Increíblemente, pero gracias a Dios, eso nos salvó. Y también la anécdota que podemos contar, que al otro día tuvimos la suerte de poder compartir un momento, ya después de salir del hospital, llegado al lugar donde estuvimos, y un almuerzo tuvimos con Sánchez, nuestro camarada Sosa, el cocinero. Sosa, que ahora sí, sí, Sosa está acá. Sosa. Vamos. Un aplauso para Sosa. Sosa Guillermo. Yo tengo una para Sosa. Adelante usted. Hola. Bueno, lo mío va a ser lo último, pero es una oportunidad invalorable que creo que me ha dado mi querido amigo Owen. Voy a ser lo más breve posible. Ya la situación en Malvinas estaba muy complicada. El haber descubierto la presencia de aeronaves operando ahí generó que los ingleses mandaran permanentemente ataques aéreos con los Sea Harrier, o bombardeo o hostigamiento con cañones, era sistemático y permanente. Y eso generaba el bombardeo, que la pista, que era una pista, no era de excelente calidad ni mucho menos, volaran trozos de piedra con imagínense una bomba de 250 kilos que lanzaban los aviones, volaba al pavimento, quedaban las esquirlas desparramadas por ahí. Entonces ya no había forma de limpiar esa pista. El avión Maki, como ustedes lo habrán visto ahí, tiene la tobera, o sea, la toma de aire para impulsar la turbina, muy baja respecto al piso, y entonces cualquier puesta de motor para un despegue generaba la más probable una ingesta. De hecho, en una oportunidad que tuve yo para salir a hacer un vuelo, en plena carrera de despegue, tragué una de esas esquirlas, explotó la turbina, yo todavía no sé cómo salí vivo de ahí, y eso significó que había que hacer de alguna manera intensa la limpieza de la pista como se pudiera. Entonces, ya en esta situación, en ese momento estaba la escuadrilla, el comandante había podido regresar, el capitán de navío, señor capitán de navío, don Carlos Alberto Molteni, orgullo para mí, a la cabeza del... Merece un aplauso. Merece un aplauso. Y
ídolo total, Y señor. le comento que nuestro comandante será la frutilla del postre. Sí. Así que vaya preparándose para hacer el cierre de este conversatorio. Bueno, yo voy a hacer lo más breve posible, insisto. Entonces el comandante dijo, señores, acá de alguna manera hay que limpiar la pista. ¿Qué hacemos? A la cabeza él, 2 filas con el personal que estaba ahí. Hicimos 2 filas barriéndola, literalmente pateando piedras, de la mejor manera posible para limpiar. Era eso, patear de un lado, patear del otro, y con toda la gente en una fila, bueno, se hizo lo mejor que se pudo, quedó bastante limpia. En ese momento suena alarma aérea, y de golpe, así porque no, como venían muy bajo, se detectaban tarde. Entonces aparecen 2 Sea Harrier, que se veía inclusive, aparecían en el horizonte y se veían los trazantes, los proyectiles trazantes. Entonces el capitán Molteni dijo, no había otra forma, no había refugio, los refugios nuestros estaban bastante más alejados. Dijo, señores, carrera mar hacia el terreno, hacia el campo raso. Salimos todos corriendo. En un momento el comandante dice, cuerpo a tierra, es decir, era más fácil, quizás, zafar así que estar parado y recibir un bombazo. Entonces, en el momento que caemos a tierra, yo escucho, señor, lo cubro. Caramba, me tiro y siento a alguien que se tira sobre mi espalda. Y en ese momento, una bomba explota, la bomba antipersonal, salen las esquirlas y una esquirla le pega en la espalda, que gracias a Dios teníamos una campera de cuero, bueno, no era tampoco mucha protección, pero como venía en desaceleración esa esquirla, no lo dañó a este señor. Y este señor, no sé, yo después le dije, alias, no sé si exageré o no, Sargento Cabral, el negro Sosa, Torraco, el negro Sosa. Es la primera vez en 43 años que puedo reconocer, pero digo esto y termino. A los 25 años de la Guerra de Malvinas, en la base aeronaval Punta Indio, se hizo un reconocimiento a la historia, a los veteranos. Y ahí, después de tantos años, lo encuentro a Sosa, su oficial, era cabo segundo en la guerra. Y era ya suboficial mayor. Y aparece él con la señora y 2 de sus nenitos. Tendrían 7, 8 años. Entonces dije, qué mejor homenaje, reconocimiento a este acto de camaradería, de respeto, de afecto, de como quieran llamar, que decirle a la señora y a los nenitos cómo había sido esa historia. Bueno, les digo, a ver, no me quiero quebrar. No se imaginan lo que fue cuando yo les conté, nenitos de 7 años, los lagrimones que le caían. La señora casi se me desmaya. Bueno, eso fue lo que la vida me permitió reconocer, agradecer a un gesto incomparable. Así que, negro Sosa. Sin ellos, nosotros no podíamos hacer nada. Pero falta otro actor de este grupo que está acá, que era el suboficial más antiguo, el Pato Sánchez, correntino. Venite, Pato, y contate algo. No te cantes un chamamé, por favor. Sí, toparon los correntinos, es cierto. Bueno, yo no soy de esta escuadrilla, pertenecía a la Escuela de Aviación Naval. Éramos vecinos con la primera escuadrilla de ataque, en la cual pertenecía el teniente Cripa y los demás integrantes. A mí me pasan en la escuadrilla por un grupo fecha ahora. Y a partir de ese momento fui el suboficial
más antiguo de armamento para un apoyo aéreo cercano que teníamos que hacer los aviones máquinas. Nosotros nos estamos para pasar en la isla Malvinas. Éramos apoyo aéreo cercano. Pero así fue. Nosotros salimos de Punta Indio hacia Espora. En Espora tuvimos un triste desenlace, el hundimiento de Belgrano. Estuvimos ahí, compartimos su tristeza, recibimos a nuestra camarada, desgraciadamente algunos muertos y algunos muy mal quemados. Nos tocamos entrar en el foque y ver el espectáculo que ofrecían ahí. Era muy doloroso. Yo no soy muy diestro de conversar en un micrófono, jamás lo hice, me pido que me perdonen. Compartimos aquí con el teniente Cripa ese pequeño desenlace que tuvo el Belgrano con nuestros compañeros. Después nos destacamos a Río Grande. En Río Grande nos fuimos a Ushuaia y ahí quedamos la orden para hacer relevo de la gente que estaba en Malvinas. Éramos 5. Bueno, esos 5 reemplazaban a los camaradas que ya ellos estaban en pleno combate allá en Malvinas. Y yo le dije a jefe acá, le digo, ¿vamos a pasar? Me entró un poquito, yo soy muy sincero, me entró un poquito el miedo, porque nunca tuve esa experiencia de estar en un combate, jamás, pero que algunos compañeros míos jamás tuvieron. Entonces me entró un poquito el temor. Y este señor que está aquí paradito al lado mío, me dijo, tenemos que estar. Y él me empujó al agua. Con el Pato habíamos estado en la escuela, como él dijo, en la escuela de aviación naval. Él encargado de armamento y yo como jefe de estudio de la escuela. Y estuvimos compartiendo el 78 en Isla Grande de Tierra del Fuego, viviendo en las cuevas y adaptándonos a vivir en la intemperie, es decir, vivíamos en cuevas, nos calefaccionábamos con los T-28 y con los turbomentos, pero con él fuimos con los T-28. Resulta que el Pato, el tipo, ¿cómo puedo explicar? Que suplía esos temores con trabajo. Nosotros, cuando oscurecía en la Isla Grande de Tierra del Fuego, poníamos en marcha afuera un generador de esos de campamento y sabíamos que duraba 4 horas el combustible. En esas 4 horas bajábamos todos adentro de la cueva, donde con palos de árboles que habíamos cortado habíamos hecho nuestras camas, cocinábamos, comíamos y jugábamos al truco hasta que se terminaba el combustible. Y el Pato quedaba cortando leña afuera para matar su ansiedad. Entonces, un rato antes de que se terminara el combustible, yo lo buscaba al Patito. Cuando me dicen hay que elegir a quien te acompañe a Malvinas, yo lo elegí al Pato, porque sabía la madera que tenía. Y claro, el primer día el Pato medio flaqueó. Entonces lo agarré, salimos a caminar y le dije, Pato, yo te traje acá porque sé lo que vos valés, porque sé la fuerza que tenés. Yo te traje acá porque confío en vos. Vos sos el que tenés que dar el ejemplo. Y juro, y los compañeros de él pueden contar algunas historias de lo valiente que era el Pato. Las veces que yo, tirado cuerpo a tierra, veía a través de los pies de él abiertos así, mirando, impasible, cómo explotaban las bombas de los ingleses. Y un día que las bombas fueron cayendo demasiado cerca, que todos ustedes corrieron a los refugios, el único que quedó debajo de los aviones fuiste vos, ¿o no?
Sí, fue un día que nos atacaron los picarres, nos tiraron los cohetes y bombas, y una de las bombas cayó a 120 metros de nosotros. Y no nos dimos cuenta, lo que pasa es que esas bombas eran tiradas con retardo variable, o sea que esos retardos duraban una cierta cantidad de tiempo y volábamos. Entonces estábamos nosotros sentaditos tomando mate, comentando qué es lo que pasó, cómo nos dimos cuenta que el avión pasó, cuando un momento explotó. Un hongo que apareció en el aire y nosotros estábamos sentados así en una silla, en una piedra, y nos levantó así de esta altura. Y otro día... Entonces, si esas bombas se caían más cerca de nosotros, hoy en día no estábamos contando el cuento. Otro día, otra de esas bombas lo levantan en el aire a Talarico y a Medici, pero lo levanta literalmente. Explota la bomba, yo me había tirado acá, Medici y Talarico habían quedado unos metros más cerca de donde explota la bomba. Y yo veo que la bomba los eleva en el aire y los estrella contra las piedras. Increíblemente, tanto Medici como Talarico siguen en operaciones, siguen como si no hubiese pasado nada. Resulta que cuando termina la guerra y a vos empiezan a hacerte estudios, encuentran que tenías bastante afectados. Sí, así todo, él siguió convertido. Agradecerles a todos. Sunchales no conocía yo personalmente, pero acá la misión que él tenía prevista se cumplió. Su sueño, que ese avión y este piloto pasarán a la historia. Y nosotros, los mecánicos, estamos orgullosos con el deber cumplido, orgullosos de haber compartido ese momento. Bueno, les agradezco, no sé si alguno quiere, les agradezco, no sé si alguno quiere decir algo más, pero ahora tiene que pasar aquí el actor principal de este grupo. Así que muchas gracias. Quiero decir algo, si nosotros no lo admiráramos, si nosotros no lo quisiéramos, hoy no estaría acá. Así que yo no tengo nada más que decir, te dejo el micrófono, Carlitos, y cuando vos te canses de decir lo que quieras, decís, bueno, lo tirás al aire y venimos felices y lo recogemos. Bueno, primero, antes que nada, felicitar esta movida de Owen, la movida de todos los chales y lo que ustedes han ocasionado en el país, porque esto ha tenido una difusión impresionante, cosa que me alegra enormemente. Vamos a hacer historias chiquititas. La historia del 115. El 115, no puedo empezar por ahí. Primero, contar por qué nunca estuve con Owen en Malvinas. Yo llegué a Malvinas el 24 de abril. Fui el primer piloto que aterrizó con un monoreactor en Malvinas. Y nos quedamos, tuvimos una primera misión el 3 de mayo, un portahelicóptero que estaba a 60, 70 millas al sur de Puerto Argentino. Portahelicóptero porque el radar vio que se movían helicópteros. No encontramos nada, no íbamos a encontrar nada tampoco porque estábamos volando a más o menos la altura del techo y porque estaba muy bajo y en vez de atacarlo lo íbamos a chocar. Pero, digamos, no encontramos. Volvimos, falleció Benítez en el aterrizaje que hizo, venía muy bajo y lo agarró turbulencia severa y no pudo aterrizar. Se eyectó antes de tocar y falleció. A mí me llaman de vuelta, sin saber realmente por qué, el 15,
es el día que cruza Owen. Yo no sabía que venían los aviones. Estaba esperando aviones desde el día 3, porque estaba con un avión solo. Realmente no se puede salir solo, no se debe salir todo. Poder se puede, pero no se debe salir solo. Se cruzan, nos desencontramos, o sea, nunca lo vi a Cripa, ni en Malvinas ni en el continente. Las acciones, o sea que se había incorporado a la escuadrilla, por supuesto, pero no nos cruzamos, porque a mí me habían llamado desde Río Grande para que volviera, porque tenía que organizar la escuadrilla. Terminé yendo a darle el pésame a la familia de Benítez, cosa que es una cosa terrible, nunca me voy a arrepentir de lo que me pasó, porque no tendría que haberla cumplido esa orden. Era importante mi presencia en Malvinas, por lo que es la relación entre la escuadrilla y el Estado Mayor. Yo estuve mucho tiempo también, por el accidente que tuvo Benítez, participando en el Estado Mayor. Estaba con el general Menéndez, Farada, Méndez, el Joffre, con todos. Estaba con todos, me llevaba bien con ellos. Y era importante esa relación, era muy importante. La cuestión es que sucede esto con el 115, que lleva a Cripa, que ya lo contó todo, y yo puedo, a partir del 21, cuando él hizo el ataque, yo ya estaba listo con 3 aviones para venir, para cruzar de nuevo, venir de Grande a Malvinas. Y me demoran porque no había la situación, me demoran porque había ataque, me demoran porque había una posición en la isla Bombay de un piquete de radar, me demoran. Le digo, pero escúchenme, la guerra, yo le decía, la guerra perfecta no existe. O sea, si a mí me dicen que están atacando Río Grande, es el momento de salir. Yo salgo cuando están atacando porque sé que en la hora 40 que tardo en llegar no va a haber otro ataque. No va a haber, porque los ataques los producen las PAC que salen del Invencible, ruedan arriba de la isla Malvinas y antes de irse de nuevo a su posición en el Invencible, tiran las bombas. Y tiraban las bombas como podían. Primero rasantes, prolijitos, lo agarró la batería antiaérea y empezaba a tirar las bombas después a 10.000 pies. Era así. Pero Río Grande no vivía la guerra que vivíamos nosotros en Malvinas. Creo que Nicolás es el mejor ejemplo que puede tener con esto. Nicolás Casansay, mi amigo. Cuando llego a Río Grande, me encuentro con Talarico, que Talarico yo le pregunto qué novedades sabía, y me pongo a conversar con él, y él no quería conversar conmigo en el aeropuerto. Entonces me llama la atención que no quiera conversar conmigo en el aeropuerto, me había venido desesperado. Y me dice que que fuéramos a otro lado. Y claro, inmediatamente empezó a hablar. Y yo que venía bañado, limpio, de grande, perfecto, como no había estado nunca en Malvinas, me encuentro tirado haciendo cuerpo a tierra porque nos había atacado un Harrier con cañones. Bueno, ahí de nuevo cambié el clic. Ese avión, 115, en el medio yo tuve el ataque de apoyo aéreo cercano a Darwin, donde fallece Miguel. Es un horrendo por eso, porque en vez de atacar un buque, atacamos un batallón de paracaidistas, y el paracaidista lo único que hizo fue levantar la mira, en vez de tirar horizontal, tiraba para arriba, y nos metimos en un embudo de balas espantoso. Ahí fallece Miguel, que me acompañaba, que era mi numeral, por un blowpipe, que le tira a Ricky Strange, que es el mismo que le tira a Cripa cuando él sale en esa gambeteada que hizo en la flota. La cuestión es que después del 26, lo que sucedió es que cambió muchísimo el tiempo en Malvinas. Yo empecé a sacar personal porque me di cuenta de que el avance inglés se contraponía con nuestra posible acción, cada vez era más difícil, sobre todo porque había una superioridad muy importante aérea por parte de los ingleses y era constante, y el ser constante hacía que éramos unos pajaritos al lado de ellos. La cuestión es que con el mal tiempo lo que nos pasa es que se congelan las alas.
Al congelarse la sala se nos quedó en cortocircuito el sistema de armas, razón por la cual en vez de ser un maqui pasamos a ser un piper. Nosotros volábamos pero no podíamos tirar. Le aviso al almirante Otero de cuál era la situación que teníamos y entonces me dice vaya a cambiar aviones. Muy bien, empezamos a prever cambiar aviones, preparamos los dos aviones y los dos estaban en la misma circunstancia, el 115 y el 117. En el otro avión, el único piloto que se había quedado conmigo fue Henry. Decidimos cómo salir. Yo salí en el 115, Henry en el 117. Teníamos un vuelo casi turístico, digamos, porque salimos rumbo sur a la Antártida, después cambiamos al suroeste un poquitito y después ascendimos en velocidad hacia Río Grande a 3.000 metros. El cálculo nuestro nos daba que llegábamos sobre Río Grande a 3.000 metros de altura, cero combustible. Si se daban eso, no había problema, porque entrábamos en llave alta y aterrizábamos sin motor. Ya lo íbamos practicando. La cuestión es que lo que yo no sabía, que el 115 tenía el dios de copiloto. Porque en el vuelo hacia Río Grande, cuando yo pensé que debería estar aproximadamente a, no sé, 270 millas, veo que un aparatito que se llama DME, que es el que mide distancia y rumbo, a una estación que está transmitiendo, que en este caso era Río Grande, yo veo que se me empieza a mover. Y yo asocio que se empieza a mover con las fallas eléctricas que tenía el avión. O sea, no asumí otra cosa. Falla eléctrica. Seguimos volando con Henry y en determinado momento, ¡plac!, se me queda clavada el rumbo y clavada la distancia. Y estaba a 163 millas de Río Grande. Bueno, mi preocupación, que era si podíamos llegar a eso, mi única preocupación era si yo tenía contacto de radio, porque lo que quería avisar es dónde caía para que me buscaran, porque quién sabe me encontraba. Bueno, listo, llegamos a Río Grande, pero nos sobraba combustible para repartir para todas las estufas eléctricas. De Río Grande nos echan directamente, porque jugábamos pista y nos vamos a Ushuaia. Con Henry cambiamos combustible, cargamos un poquito más de combustible, nos fuimos a Ushuaia y ahí pasamos la noche dulce, con la intención de cambiar aviones. Las instrucciones que me dan en Ushuaia fueron que al día siguiente me vaya a Punta Indio a cambiar aviones. Bueno, nos despertamos, desayunamos alegremente, despegó. Mal tiempo en Ushuaia. Despego, me quedo cerca a baja altura para permitirle a Henry que se reúna conmigo. Cuando lo veo, el despegue de Henry me llama la atención porque acelera bien y en determinado momento ¡plac!, se plancha el avión, se queda clavado en la mitad de la pista. Entonces me avisan, agua en la turbina, apagón de turbina, sacar el avión. Bueno, me quedo yo entretenido haciendo toque y siga en la pista de Ushuaia, sacan el avión, al tercer toque y siga mío sacan el avión. O sea que cuando me dicen autorizar a aterrizar, el cuarto lo hago en el mismo lugar que es el primero, el segundo y el tercero. En la cabecera de la pista aterricé, cumplí todas las normas del avión, bajé la nariz en determinado momento, quise frenar y entré en hidroplaning. Hidroplaning es cuando la rueda patina con el suelo. Yo freno la rueda, pero la rueda no frena, porque sigue como si estuviera haciendo esquí sobre el agua. Y la pista de Ushuaia tiene la característica que usted viene y aterriza, deja el agua y está la pista, y termina la pista y empieza el agua. Entonces yo veía que mi avión, el de él y el de todos, el 115, se iba al agua. Venía haciendo todas las maniobras para salir del hidroplaning, bajaba freno de picada, subía y bajaba los flaps, me movía en la pista de un costado al otro y digo, bueno, no me queda más. Último chequeo de si puedo eyectar.
eyectar, había sacado la clava de eyección y digo, y acá la de turismo carretera. Me voy a la pista corta de 600 metros que había justo en el borde de la... Donde terminaba la pista, nacía la otra, pero en el medio estaba el agua. Llego como para tomar una curva a lo Colapinto, digamos, y ahí, gracias a Dios, porque estaba Dios atrás del copiloto, reviento la goma derecha, ¡tac!, y me quedé clavado. Aproximadamente a la distancia del señor que está allá parado del agua. Ahí, a esa distancia me quedé clavado yo con el agua de por medio. O sea, el 115 es virtuoso. Es virtuoso porque permitió todas esas cosas. No les quiero contar que en el rumbo sur que tomamos, alguien había juntado todos los pájaros de Sudamérica y los había puesto ahí adelante, a la misma altura que teníamos nosotros, y con Henry veníamos, yo me imagino que él vendría haciendo lo mismo que yo, esquivando los gallinacios que se nos ponían encima, porque estábamos pasando, después, por supuesto me enteré, estábamos pasando por un banco de peces. En el banco de peces es donde vienen todas las frutas, todo eso y comen. Ahí estaban todas comiendo y nosotros vinimos a interrumpirle la comida con los aviones y las zafamos. 2 zafadas, 115 para toda la vida. Vendrá como a mí, que nací en Puerto Belgrano y no tenía salida porque yo seguro que iba por ese camino, o vendrá como lo que fuera, pero cuando estamos adentro siempre queda esa margen, esa idea de que nosotros vamos a prepararnos para un conflicto. Cuando llegue el conflicto, acá es raro lo que le voy a decir, pero para mí ha sido una bendición de Dios que el conflicto me haya tocado con ser comandante. No hay nada mejor en un conflicto que ser comandante. Y ser comandante con una escuadrilla como la que me tocó, una escuadrilla fantástica, fantástica. No teníamos problema. La pasábamos bien cuando había que pasarla, cuando había que arremangarse nos arremangábamos todos juntos. Era de fácil conducción. Somos todos camaradas, nos comprendíamos, nos tolerábamos, nos queríamos. Creo que es lo más importante. Señores, misión Owen cumplida.